Que la presencia gloriosa del eterno Dios traiga gran victoria, muchas bendiciones, mucha paz, grandes bendiciones a las vidas de aquellos que aman, creen, confían en el poder maravilloso del Espíritu Santo. Él es bueno y Él viene a traer milagros. Él es bueno y viene a traer victoria. Él es bueno y viene a obrar de una forma especial. Él es bueno y toca corazones. Él es bueno y opera para que tu vida sea sana, renovada, restaurada, fortalecida, llena de paz, llena de grandes bendiciones. Que el Espíritu Santo guarde tu vida, bendiga tu vida, le dé mucho bienestar a tu vida, que seas bendecido por la gloria poderosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te dé bien, te dé paz, te dé victoria, que la gloria del cielo guarde tu vida, bendiga tu vida, que camines en bien, en paz, en favor, en triunfo, en grandes victorias. Confía que la bendición está reservada para que tu vida camine en ella, tu vida se mueva en ella, tu vida se llene de bien, de paz, de grandes victorias. Confía que el Maestro está ahí para ayudarte, renovarte, rejuvenecerte. El Maestro está ahí para que tengas paz, para que tengas victoria, para que recibas grandes bendiciones. Sean bienvenidos a este tiempo de poder, a este tiempo de autoridad. Esta iglesia profética, Casa del Restaurador, bendice tu vida, para que así tu vida espiritual avance, confiando y creyendo que sí verás la respuesta del Creador, que sí verás su gloria, que sí verás su presencia, que sí verás la gloria que te bendice, que sí verás el poder que te rejuvenece como un águila. Él está ahí atento para ayudarte, atento para bendecirte, atento para darte paz, atento para darte grandes bendiciones. Confía, el Maestro está ahí a tu lado. Y sabemos que cuando el Maestro está, grandes situaciones pasan, cosas grandes acontecen, grandes bendiciones vienen a la existencia para tu vida. De repente maravillosos acontecen en tu vida. Así que cree a la gloria del cielo, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, bendecirte, renovarte, rejuvenecerte. Leemos la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 6, capítulo 6, 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampados contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni ovejas, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfra, la cual era de los ebiesitas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, y para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas?
que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza, tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. La palabra de Dios es altamente bendecida. Ella contiene muchas bendiciones. Ella contiene mucho bien para sus hijos, mucho bien para su pueblo. Ella contiene mucho bienestar para aquellos que la creen y para todos aquellos que la siguen. Por eso debemos de creer siempre al poder de la palabra que trae victoria, al poder de la palabra que trae muchas bendiciones. Leemos ahí el libro de los jueces. Sabemos que el libro de los jueces es un libro escrito luego de la muerte de Josué, un gran conquistador que llevó a Israel a conquistar la tierra que fluye la leche y la miel, pero se le había hecho una clara advertencia a Israel que no se apartara del Dios viviente, adorando a dioses de las regiones. Como vemos hoy en día, cada región tiene su Dios. Si solamente vemos la parte de Sudamérica o Centroamérica, podemos ver que cada nación tiene su Dios. Y podemos ver que dentro de esa nación y dentro de las regiones de las naciones hay diferentes culturas y diferentes dioses, sea en Argentina y su región, o en Chile, o Perú, o Ecuador, Colombia, Venezuela, o Brasil, o Uruguay, o Paraguay, o Bolivia. Vemos que cada región tiene sus dioses. Y algo claro que Dios le dejó a Israel era que no se apartara de él y que no adoptara la cultura donde él estaba. Porque si estaba en esa tierra y dejaba que gente de esa cultura habitase juntamente con ellos, o ellos aprendían la cultura de esas regiones vecinas, lastimosamente esto traería graves consecuencias espirituales para sus vidas. Hay graves consecuencias espirituales cuando un ser humano se aparta del Creador. Los que se apartan de Dios, sus nombres son escritos en el polvo. Tú escribes algo en el polvo, lo escribes en la arena y cuando puedes ver ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el viento lo borra. Pero los que son escritos en la roca, los que son establecidos en la roca, prevalecen para siempre. Y así quiere Dios. Dios quiere que prevalezca en tu vida cristiana. No que sea un cristiano de corta duración, de corto tiempo, como una baretería. No, Dios es un cristiano de larga duración. Pasan días, semanas, meses, años, y la gente por ahí voltea a verte por la ventana y uy, todavía es cristiano, ahora es más fuerte, ahora es más decidido, ahora tiene un ministerio, ahora está ganando almas, ahora está viajando a las regiones, ahora sí está yendo a las naciones y ahora ha prosperado. El cristianismo le ha funcionado a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios. Es que el cristianismo funciona. El problema es que la gente no deja que el Espíritu Santo haga su buena obra en su corazón. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la buena obra en tu corazón. Hay que dejar que el Espíritu Santo libere tu vida, salve tu vida, ayude tu vida, le dé milagros a tu vida. Porque tu vida tiene que caminar bajo grandes milagros. Tu vida tiene que caminar bajo grandes bendiciones. Tu vida tiene que avanzar para caminar en victoria. Tu vida tiene que avanzar para caminar renovado, restaurado, fortalecido, rejuvenecido y elevado en el poder de la gloria del eterno Dios Todopoderoso. Es tremendo lo que podemos ver acá de un personaje llamado Israel, una nación libertada, con mano dura, de un opresor llamado Faraón, al cual Dios hirió con 10 plagas, el cual el eterno Dios lo sepultó en el mar, a él, a todo su ejército, a todos sus caballos, a todos sus carruajes, triunfando sobre él y mostrando que él es el Dios que todo lo puede, el Dios eterno en el cual para él no existe nada imposible, porque no es imposible para el eterno Dios. Las limitaciones las ponemos nosotros, seres humanos.
Nosotros somos los que limitamos a Dios y hacemos que las adversidades que enfrentemos las vemos más grandes, más altas y más poderosas que Dios, y vemos que son como difícil vencer eso por nuestra poca falta de acción, de entrega y de búsqueda y consagración al Creador. Debemos de buscar más de Dios para que venzas tus problemas y para que venzas todas tus circunstancias y puedas traer lo mejor del cielo a la tierra para tu vida. Aquí podemos ver un enemigo llamado Madián, los madianitas. Y Madián viene de un hijo de Abraham, viene de una esposa que tuvo Abraham. Luego que su esposa Sara falleciera, Abraham se casó nuevamente y tuvo otra esposa llamada Sétura, con la cual tuvo varios hijos, uno de ellos llamado Madián. Y este Madián vino a ser un enemigo de Israel. Madián, y es tremendo poder ver cómo Madián, siendo un descendiente de Abraham, fue un enemigo de Israel. Es tremendo, porque podemos ver a Ismael, un hermano de sangre de Abraham, el cual es un hermano de sangre de Isaac, hijo de Abraham, con la esclava Agar, rescatada de Egipto, y que ha sido un enemigo terrible hasta este día. Lo que es Madián y lo que es este personaje han hecho la guerra tremenda a Israel. Ismael. Del Ismael vienen los árabes, los persas, los que están haciendo la guerra a Israel, los que quieren borrar a Israel del mapa. Entonces podemos ver del error que cometió Sara y Abraham, dándole permiso a Abraham para que tuviera otra mujer llamada Agar. Nació Ismael y hoy Ismael está haciendo la guerra terriblemente a Israel. Por eso Israel es un pedacito de naciones. El Salvador, que es una nación tan pequeña, Israel es más pequeñita que El Salvador. Y como una nación tan chiquita puede ser tan poderosa, de pelear con una nación 100 veces más grande que ella, de pelear con una nación que tiene más misiles, porque si fue Irán, llamado Persia, Irán lo que abasteció a Hezbolá de misiles, más de 200,000 misiles tenían entre misiles y cohetes, y sin embargo Israel ha destruido todo eso. Ya lo que quedan son reservas poquitas, lo que tienen ellos escondidas en túneles. Algo que hizo Irán fue una ciudad subterránea donde tiene miles y miles de misiles y de drones, todo preparándose ¿para qué? Para destruir a Israel. Israel sabía que Irán tiene un plan para destruirlo. O nosotros atacamos a Irán ahora, que sea la oportunidad, o Irán nos borra del mapa, aunque Dios no va a permitir eso. Pero Israel está en la ley, Israel tiene que defenderse. Por eso el presidente dice, ¿por qué si Israel fuera cristiana ya no existiera? Porque cristianismo es verdad, el cristianismo le da una mejilla y pone la otra mejilla. Pero Israel no es cristiana aún, Israel va a ser cristiana cuando venga el Mesías por segunda vez. Sí, pocos judíos se han entregado, le dicen judíos mesiánicos porque están creyendo en el Cristo sufriente, en el Cristo resucitado. Pero que podemos ver que Israel, una pequeña nación tan pequeña, ¿cómo puede ser tan poderosa para pelear hasta con 6 naciones y 7 naciones a la vez? Es lo que se asombra uno y la forma. En Israel la seguridad es una prioridad. En Israel todos prestan el servicio militar, los hombres 2 años y medio, las mujeres 2 años. Toda mujer sabe el Krav Maga, ese arte marcial que ellos crearon cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Israel fue oprimido por Hitler y fue tremendo como 6 millones de judíos perdieron la vida. Israel creó este arte marcial, el Krav Maga, para defenderse. Y nadie se explica cómo judíos muertos de hambre, todos carabélicos, vencieron 6 naciones en la guerra de los 6 días. No se explican cómo lo hicieron. Fue tan tremendo. Israel es muy sabio para enfrentar al enemigo. Israel no espera que el enemigo lo golpee. Israel siempre golpea adelante al enemigo y le golpea donde le duele, de modo que caiga y no se levante. Y esta guerra de los 6 días, podemos ver que dicen 6 días porque empezaron un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y cuando quiso llegar el viernes pasado, porque los días para los judíos empiezan a las 6 de la tarde, el viernes pasado, ya Israel había acabado con esas 6 naciones. Venció a toda la aviación egipcia, venció a toda la aviación siria, venció a toda la aviación libanesa, a toda la aviación jordana.
Tremendo cómo Israel peleó con 6 naciones y la pudo vencer. Cómo Israel lo venció. Y no tenían capacidad para hacerlo, pero lo hicieron. Por eso Israel es tremendo. Israel tiene la mejor inteligencia del mundo llamada la Mossad. La Mossad se puede hacer pasar que él es musulmán y hasta se inclinan ante Alá y leal esto y lo hacen, muestran lealtad, pero nadie, es muy difícil de saber quién es un agente secreto de la Mossad, porque ellos actúan igual, cultura, costumbre, todo lo hacen igual, es muy difícil de detectarlo, es muy difícil saber quién es de la Mossad, pero si tú eres judío, tú no puedes adorar a lo que es a Mahoma. ¿No? Sí, yo soy musulmán y se arrodillan y le adoran. Es muy difícil detectar quién es un agente de la Mossad. Y sin embargo vemos que la Mossad ya sabía todo de Irán. Y aún sigue revelando muchos planes y por eso Israel le ha dado duro. Israel aprovechó un momento. Aprovechemos que Donald Trump está en el poder. Es ahora o nunca, porque no va a venir otro Donald Trump para ayudarnos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, porque si no hacemos el trabajo ahora de Irán, Irán nos va a borrar del mapa. Israel aprovechó, convenció a Donald Trump y vamos a atacarlo. Y ahí están, haciendo polvo Irán. Irán no es un hueso tan fácil de roer. Irán ha dado la pelea y una batalla muy dura que no ha sido tan fácil. Una batalla que ya lleva más de un mes, imagínate, peleando, batallando. Ya va cerquita de los 40 días y aún siguen dándole duro. Tremendo la capacidad militar de Irán. 39 años trabajando para destruir Israel. Ya estaban en su fase final. Si Irán hubiera conseguido una bomba nuclear, era fácil lanzarla contra Israel y chao. Irán era terrible. Y era lo que no podían ver. Ahora, hay grupos que defienden a Irán, como todo. Hay gente que defiende el mal y gente que defiende el bien. Pero podemos ver que Israel tenía un enemigo tremendo llamado Madián. Y Madián venía de su descendencia, venía de Abraham. Y Madián vino a ser un enemigo terrible que oprimió a Israel. Cuando hablamos de Madián, hablamos de un enemigo que oprime. Hablamos de un enemigo que empobrece. Hablamos de un enemigo que desanima. Hablamos de un enemigo que es oposición a la voluntad buena, agradable del eterno creador. Y es tremendo. Para poder vencer a Madián, tú tienes que superarlo. Tienes que ser más fuerte que él. Sin embargo, podemos ver que la esposa de Moisés venía de Madián. Jetro era un descendiente de Madián. La esposa de Moisés llamada, la esposa de Madián, la esposa de Moisés, era hija de Jetro, de este sacerdote, Séfora. Era hija de este sacerdote. Y podemos ver que Madián aparece acá como un amigo de Israel, Jetro, un sacerdote y un muy buen consejero que aconsejó muy bien a Moisés en los momentos que requirió consejo. Dios lo ayudó mucho a Madián. Y podemos ver que estos madianitas son tremendos. Aún los mismos madianitas fueron los que compraron a José y lo vendieron a Egipto. O sea que Madián aparece en la historia de Israel. Madián aparece. Ahora, Dios entrega a Israel, a Madián, porque fueron desobedientes. Israel cayó en el error de adorar los dioses madianitas, los dioses amalecitas. Terminó adorando a Baal, a Sera, a Astarte. Están adorando dioses que son contrarios a la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora Dios le entrega a ellos. Ahora Madián los ataca, porque Madián no era un enemigo tan fácil de vencer. Madián era un enemigo que venía a robarte el fruto de tu trabajo. El fruto de tu trabajo espiritual lo perdía por causa de Madián. El fruto de tu trabajo físico lo perdía a causa de Madián. Sonreía, me va bien, y cuando iba a tomar la cosecha, Madián se adelantaba y te robaba la cosecha. Te quedaba sin nada, tanto espiritual como física. Madián es un enemigo espiritual que aún está vigente y que aún sigue atacando a la iglesia.
que aún sigue atacando a los fieles cristianos de Jesucristo, a los fieles hijos de Dios. Entonces, Madián es un enemigo que roba la cosecha. Madián trae pobreza física, pobreza espiritual. Madián destruye todo lo que hay alrededor. Madián te va a robar los frutos de la tierra, te va a robar la cosecha. Madián es como una plaga de langosta. Y la Biblia habla de esta plaga. Lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Lo que dejó la langosta, se lo comió el saltamonte, mostrando de una plaga arrasadora. Madián era una plaga arrasadora que hacía que Israel viviera en el desierto. Y cuando Madián atacaba, se llevaba toda la cosecha. Se llevaba las ovejas, se llevaba el ganado, los asnos. Madián dejaba a Israel sin nada. Tanto que Israel tuvo que acudir a estrategias e hicieron cuevas en la roca. Empezaron a perforar la roca, golpeándola y haciendo huecos y haciendo túneles para ellos refugiarse como lugares secretos donde Madián llegaba, pero no sabían que Israel estaba escondido detrás de esa cueva, estaba escondido detrás de ese lugar. Lugares secretos, así como hizo Israel en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron lugares secretos y los buscaban y no los conseguían. Eran lugares secretos, pasadizos secretos para esconderse. Así Israel tuvo que hacer esconderse. Tú no tienes que esconderte del enemigo, tú tienes que enfrentarlo y pelear contra él. Tú no tienes que esconderte del enemigo, tú tienes que hacerle la guerra y decirle: te voy a vencer en el nombre de Jesús. Te voy a vencer en el nombre de aquel que te venció en la cruz y crucificó a todo principado, a todas potestades, triunfando contra ellos en la cruz del Calvario. Te venceré, Madián. Madián te hará la vida difícil. Madián vendrá contra ti para que no avances, no logres, no progreses. Pasan días, pasan semanas, pasan años en el cristianismo y nada. El mismo círculo repetitivo de problemas, de pobreza, de escasez, de miseria. El mismo ciclo repetitivo de adversidades. El mismo ciclo repetido, aunque eres un buen líder, aunque eres un buen miembro de la iglesia, pero no crezco. ¿Por qué no crezco? Hay un espíritu de Madián que está impidiendo que tú avances, que está impidiendo y que está robando tu cosecha. Tienes que desligarte de tu maldición generacional, ancestral, de herencia familiar y declarar que tú eres un siervo fiel a Jehová, Dios de los ejércitos, y declarar que tu vida se libra y que tu vida es salva y que todo mal es cortado y quebrantado y que todo mal es derribado, porque yo creo al eterno Dios que está conmigo para darme la victoria. Tú tienes que caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Tienes que caminar bajo la gloria de aquel que tiene el poder de salvarte, que tiene el poder de librarte, que tiene el poder de ayudar tu vida, bendecir tu vida, darle un poderoso milagro a tu vida. Él te va a ayudar, Él te va a salvar, Él te va a renovar, Él va a darte el milagro. Pero Madián no es un espíritu tan fácil. Es un principado fuerte que hace la guerra al pueblo de Dios. Madián te va a traer pobreza. Todo el tiempo la lucha para pagar ese alquiler. Todo el tiempo la lucha para pagar los servicios públicos. Todo el tiempo la lucha para comprar ese mercado. Todo el tiempo la lucha para pagar el colegio de tus hijos. Todo el tiempo la lucha que estás viviendo para pagar las deudas. Todo el tiempo una lucha y una lucha y una lucha. Dios, ¿por qué todo el tiempo estás en la lucha? Estás en guerra contra Madián. Y lo más tremendo es que ahí vemos un enemigo llamado Amalek, que luego que Madián te deja sin nada, ahí aparece Amalek para rematarte. Amalek es un espíritu cobarde que ataca a los débiles, ataca al creyente que no está débil, ataca al más débil de la manada para despedazarlo, para destruirlo. Pero estamos viendo a Madián veniendo contra ti para robarte todos los frutos de tu tierra. Es una plaga terrible. Madián es una legión. Jesús echó fuera una legión de un solo hombre, echó una legión de demonios que habitaba en la región de Gadara, llamado el endemoniado Gadareno. Y que luego Jesús llegó a esa región, el principado, el hombre fuerte que dominaba a este hombre, apareció delante de Jesús. Y el demonio habló a través del cuerpo humano de este hombre. Y es tremendo cómo Jesús peleó contra este hombre y lo pudo liberar. Porque la condición de este hombre es una condición que hoy en día no es nada fácil.
Hay personas que aunque le pongan dosis de tranquilizantes muy fuertes, no pueden, con nada se tranquilizan. Es algo intranquilizable. Así era este hombre. Era algo intranquilizable, era alguien indomable, era alguien, una persona que tú no podías controlar ni dominar. Era difícil. Era difícil. Sus familiares buscaron dominarlo con cadenas, con grillos, con grilletes, nada. Sus amigos buscaron ayudarlo, nada. Lo que hacía no surtía efecto, al contrario, él era más fuerte que ellos. La enfermedad era más fuerte que la cura. Por eso dicen, esta enfermedad es incurable, porque dicen, no hay cura. Aunque dicen que es esta cura, pero no la cura. La enfermedad es más fuerte que la cura. Y qué tremendo cuando hay una enfermedad y que dicen que lo que es la cura, la enfermedad es más fuerte que la cura. Sin embargo, Jesús dice que Él está sobre toda enfermedad, porque su nombre está sobre todo nombre que se nombre en esta tierra. Jesús es superior a toda enfermedad. La gente viene con una hora, pero digo, tienes que arrodillarte, clamar, pedirle a Dios. Él va a escuchar. Oramos por ti, no recibiste el milagro, pero arrodíllate, clama. De repente Dios aparecerá y te va a sanar en el nombre de Jesús. Te sana, Él es bueno, Él es misericordioso. Porque hay gente que se enoja porque tú oras y como no hubo el milagro, entonces se enoja. ¿Y por qué no pasó el milagro? Dios me traicionó. ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Él sí lo sanó y a mí no? Hay gente así. Cuando un predicador ora por ti, tú no te sanes, porque Dios quiere que tú personalmente vengas al lugar secreto, te arrodilles, te postres, clames a Él y digas, Dios, sáname. Quiero que tú personalmente me sanes. Quiero que tú personalmente desarraigas esta enfermedad. Madián era fuerte y una enfermedad que no se podía vencer. Era una situación difícil que no se podía destruir. Por eso es fuerte lo que estamos viendo, lo que traía Madián. Y este endemoniado gadareno era indomable, pero Jesús lo domó y echó fuera la legión, esos 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 o 10,000 demonios que ven en él, los echó fuera y los corrió a los cerdos, mostrando que Jesús tiene el poder de sanar cualquier enfermedad mental que hoy en día aflige al hombre. De hecho, las enfermedades mentales tienen origen espiritual, son producidas por demonios, sea a través de brujería. Hay brujos que lanzan brujería y vuelven literalmente a una mujer loca, a un hombre loco. Lo ponen en la calle a comer de la basura, hace que la muchacha salga desnuda a la calle. Hay poderes de brujería que son terribles, dañan a un ser humano. Estos poderes son reales. Por eso hay que buscar la presencia del Señor y decir, Dios, guárdame, cubre, protégeme. La envidia es terrible, el odio es terrible. A veces tú no sabes quién te envidia. Tú a veces estás bien, pero tú no tienes enemigos ocultos. Y a veces el que tú le abres la casa y el que come contigo, el que está contigo, ese es el enemigo que te envidia y que quiere destruir. Y que tú piensas que es de confianza dentro de la casa, que de confianza dentro del negocio, que de confianza dentro del ministerio, de repente te va a traicionar y terrible lo que pasó. Te asombra lo que pueden hacer. Por eso estamos viendo el poder del nombre maravilloso de Jesús y que para el Hijo de Dios no es imposible. Pero Dios permitió esta situación, esta decadencia en Israel, para que Israel pueda ver una vez más que Dios es el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios que libra, el Dios que trae victoria, el Dios que viene a obrar de una manera sobrenatural. Israel estaba en dolor, sufrimiento. No es fácil que tú tengas tu casa, tu familia no tenga nada que darle de comida. Es que Israel no tenían comida para sus hijos. Todos se lo habían robado, los madianitas y los amalecitas. Estaban sin nada. El demonio los había sacado, saqueado. Estaban alegres porque decía, mira cuánto dinero tengo en la cuenta, y de repente alguien te saqueó la cuenta y te dejó sin nada. Estoy bien porque mira, vamos a pasar este es el mejor mes, y de repente se enfermó el muchacho y la plata no alcanzó para el tratamiento, no alcanzó para todo el examen que le mandaron aceite, quedaste sin nada. Más bien tuve que quitar dinero, ahora terminaste endeudado. Muchas veces la gente se confía y piensa, con este botín que recibí, vamos a estar bien. No te confíes, que cuando recibe un botín es cuando Madián va a aparecer para robarte, va a aparecer para saquearte, va a aparecer para llevárselo todo. No te confíes del enemigo. Pero el problema es que muchos cristianos son muy confiados, por eso les pasa lo que les pasa. No te confíes. Si viste un botín, bendice el ministerio con una ofrenda.
Bendice el ministerio. Bendice la obra de Dios con tu diezmo y ofrenda. Bendice a tu pastor. Bendice, que es una persona de bendición. Una persona que bendice. Y es tremendo. Porque podemos ver que la situación que vivió Israel los llevó a ellos a un profundo dolor. Las situaciones que tú vives te llevan a un profundo dolor. Una deuda que tú tienes impagable, eso te lleva a un profundo dolor. Que los acreedores que quieran tumbar la puerta de tu casa y que a cada momento te dejen mensaje y te estén llamando y vayan donde tú estés. No es fácil, eso genera una opresión. Una opresión, que te estén corriendo a la casa y no tengas plata para pagar el arriendo, eso genera una opresión. Ahora, ¿para dónde llevas tu familia y para dónde metes todo este tipo de cosas que tú tienes? ¿A dónde la vas a llevar? Si no tienes plata para un arriendo. ¿Qué hago? El que tú tengas un hijo enfermo y no tengas dinero para un tratamiento o para llevarlo al médico, es algo tremendo. Eso genera dolor, sufrimiento. El que digan tienes un cáncer terminal, el que digan tu enfermedad es incurable, eso genera dentro de ti un dolor, sufrimiento. Pero el dolor y el sufrimiento, ¿de qué manera lo vas a utilizar? ¿Para desgastarte más? ¿Para consumirte más? ¿Para secarte más y morirte más rápido? ¿O lo vas a utilizar para venir al Creador? Porque hay un dolor dentro de ti, hay un sufrimiento dentro de ti. ¿Cómo vas a utilizar ese sufrimiento para llevar a cabo la obra de Dios? ¿Cómo vas a poner ese sufrimiento para ver la gloria del eterno Dios en tu vida? Un clamor. En Israel se produjo un clamor como cuando estaban presos en Egipto. Ellos produjeron un clamor tan tremendo, el dolor, el sufrimiento, los llevó ya a clamar, hasta que Dios le mandó un Salvador, Moisés. Un ser humano físico, de carne y de hueso. Un Moisés, Dios lo mandó para salvar. Y es tremendo, podemos ver la situación hoy en día. Podemos ver hoy en día la situación. No es fácil, pero el dolor te produce un clamor. Y cuando hablamos de clamor, hablamos de orar intensamente. Hablamos de orar intensamente con pasión. Sí, Padre, en el nombre. No, es un clamor, hay un dolor dentro de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Señor, para que tú vengas a mi vida. Yo oro para que tú vengas a mi ser. Yo oro, Dios, para que tú me ayudes en mi problema, en mi adversidad. Yo oro para que me salve, Señor, no sé qué hacer en esta enfermedad que me dice que me va a matar, y no quiero morir, tengo esposa, tengo hijos. Dios, ayúdame, Señor. Ese es un clamor, clamar es clamar. Hablar con pasión desde tu corazón hacia afuera. Hay un clamor más intenso que es más duro. Dios, por favor, ayúdame. Es un clamor más fuerte todavía. Ese es clamar. Clamor. Oración intensa, apasionada. Ese es como un SOS que tú emites, tu espíritu emite un SOS a Dios. Es una urgencia. Es una urgencia expresada en voz alta, con gran quebranto, ante una angustia o necesidad extrema. Tu vida está en una situación difícil y le estás diciendo, Dios, ayúdame, no puedo. Mi fuerza no puede, no tengo fuerza, no tengo recursos, no sé qué hacer. Ayúdame, Señor. Sálvame, Dios. Era lo que estamos viendo en Israel. Israel estaba clamando para que Dios lo salvara. Ellos estaban clamando para que Dios traiga libertad a su vida. Había una angustia, había una necesidad extrema. Había un grito de auxilio desesperado a Dios, reconociendo su dependencia de Él, diciendo, Dios, dependo de ti. No puedo. La ciencia no puede ayudarme. Esta enfermedad no tiene cura. Lo que ponen ellos, me ponen tratamiento de esto, pero dicen, eso no te va a curar. Quizás te pueda dar unos días más de vida, pero eso no es la cura. Tu enfermedad es incurable. No podemos hacer nada. Cuando alguien te dice así, tú tienes que caer en clamor. Cuando tú ves que tú no tienes dinero para pagar una deuda impagable de 1,000 o 2,000 o 5,000 o 10,000 o 30 o 50 o 100,000 o 200,000 dólares, cae de rodillas y clama a Dios que Dios traerá un milagro. Cae de rodillas y clama a Dios que Él te va a ayudar. No hay nada que dar a mis hijos. Cae de rodillas y clama. Es que me da pena con los vecinos. ¿Qué van a decir? ¿Qué vecino ni qué vecino? Clama duro, hable tu boca. Clama sin miedo, habla fuerte. Si se llena la casa de vecinos, bueno, aprovechale y explícale la palabra. No le expliques solamente, predícale que el clamor los atrajo. Pero tienes que confiar y creer que Dios te va a librar. Israel no estaba peleando con cualquier enemigo, estaba viendo un enemigo que quería destruirlo, que quería erradicarlo, que quería dañarlos.
Israel peleaba contra un enemigo. Era fuerte. Israel estaba peleando contra Madián. Y Madián tenía dioses como Baal. Baal es el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad. Tanto la fertilidad sexual o las pasiones sexuales como la fertilidad de la tierra. Baal tenía altares en lugares altos. A Baal se le ofrecía sacrificios de animales, se ofrecía incienso, se le ofrecía música con tambores, porque son herramientas con las cuales invocan demonios. A Baal también le ofrecían sacrificios humanos, niños, seres humanos, mujeres vírgenes. A Baal le ofrecían y todo lo hacían porque querían que ellos fueran fecundos y fueran un pueblo numeroso y grande y a la vez su tierra produciera grandes cosechas. Ese Baal, una deidad oscura, tenebrosa, pero también tenían a otro dios llamado Actoret, o diosa del amor sexual, o diosa de la fertilidad, o diosa de la guerra. También tenían otros dioses llamados Amarru, y Amarru era el dios nacional, o era el patrono, era el pastor de ellos, era el dios de los lugares altos, era el dios de la montaña, era el dios que peleaba en favor de ellos. Si la pelea era en la montaña, ahí tenían a Amarus. Si la batalla era en terreno plano, ahí tenían a Baal. Y ahí tenían a Astarte, a Sera, para pelear su batalla. Ellos tenían sus dioses. En estos tiempos modernos no ha cambiado nada. Cada región tiene sus dioses. Y cada pueblo tiene su Dios. Este es el Dios, este es el patrón de mi pueblo. Ya que venga la calamidad, para ese si Dios te va, para si ese Dios hecho por mano de hombre te va a salvar. Deja que venga la calamidad sobre tu nación, para ver si ese Dios que declaraste que el Dios nacional, la Virgen del Carmen es el Dios nacional de mi nación. Deja si te va a salvar. Pero bienaventurado la nación, el pueblo cuyo Dios es Jehová. Porque ese pueblo será una nación grande y poderosa. Los Estados Unidos no fue creado bajo doctrinas católicas, fue creado bajo doctrina cristiana, fue creada por cristianos, por una doctrina cristiano-judía, cristiano-judaica, del judaísmo. Y por eso vemos que Estados Unidos defiende a Israel. Si fuera Europa que defiende y defendiera a Israel, y Israel hubiera desaparecido. ¿De cuándo? Cuando Israel fue nación, hace más de 70 años, 75 años, 77 años, algo que podemos ver en Israel es que Israel dijo, no queremos que la ONU nos defienda. No queremos que la organización del Tratado Atlántico Norte nos defienda, la OTAN, que no estamos viendo que hoy en día no sirvió para nada la OTAN, ni tampoco la ONU. No, queremos que Estados Unidos nos defienda. Y ahí sí fue Estados Unidos, es el que defiende a Israel. Por eso, de decir que van a quitar el apoyo a Israel, no pueden. Tanto republicanos como demócratas coinciden en esto. Hay que defender a Israel. Hay que defenderlo porque tienen un pacto. El día que Estados Unidos diga, dejo de defender a Israel, ahí Estados Unidos se acaba. Lo que hace que Estados Unidos se mantenga como nación es el tratado, el pacto que tiene con Israel, de defender siempre a Israel. Y es tremendo. Estamos viendo a un Israel apartado de Dios. Porque las veces que Israel se apartó de Dios, le fue muy mal en la vida. Si tú te apartas de Dios, te va a ir muy mal. Es que me está yendo bien económicamente. Deja que vengan las adversidades. O busca de Dios, o esas adversidades te van a destruir. O las adversidades vienen y te busque a Dios, tu alma se salva o tu alma se pierde. Pero mucha gente dice, es que cuando yo estaba en Dios, las cosas me iban mal. Ahora que estoy fuera de Dios, mira, me está yendo mejor. Bueno, sirve del diablo para que usted vea. Es que prosperar en Dios no es fácil. Requiere de búsqueda, de guerra espiritual, de entrega, de sabiduría, de buscar de Dios. El diablo te va a trancar la finanza. El diablo se va a oponer para que no avance, no logre, no progrese, no prospere. Pero es que yo Dios me ofrendo. El diablo igual te está atacando. Porque cuánta gente son fieles contribuyentes a la obra de Dios. Y aún con todo eso el diablo los ataca. Porque requiere de un padre espiritual que pelee la batalla por ellos. Que pelee duramente, que pelee fuertemente, y requiere que ellos también se rindan a orar también y a buscar fuertemente también la presencia de Dios, para que así esa prosperidad sea soltada en ellos y venga un peso de gloria muy grande sobre sus vidas.
El poder de la gloria del cielo es tremendo. Esa presencia va a traer victoria a tu vida, va a traer libertad a tu vida. Israel peleaba con dioses que eran muy fuertes, no era fácil. Vemos lo que hizo el profeta Elías cuando peleó con Baal y también con Acera. Pero acá estamos viendo el caso de Baal, esos 400 profetas, cómo peleó contra ellos y los derrotó, mostrando que Dios es el Dios verdadero, porque el Dios que hace descender fuego del cielo es el Dios verdadero. Bienaventurados los hombres y mujeres que no han doblado su rodilla ante Baal, porque cuánta gente dice que es cristiana y dobla su rodilla ante Baal. Tú no puedes doblar tu rodilla ante Baal porque ya eres una persona desleal al Creador, ya eres infiel y por tanto ya no eres parte del pueblo de Dios. Qué tremendo. Israel no la tenía fácil, pero ellos clamaron al Creador. Dios le mandó un profeta y el profeta les habló claramente de cuál era la razón de la decadencia espiritual y financiera que estaban viviendo. Se han apartado de Dios, han adorado dioses de las culturas a las cuales Dios les dijo que no adoren. Esta situación les ha traído problemas porque Dios no está en ustedes. Si quieren que Dios esté con ustedes, acéptenle su corazón, adórenle, ámenle, reconózcanle ante cualquier persona que demande acción de su fe. Si mío diga soy cristiano, para la gloria de Dios. Israel se había apartado, pero sin embargo vemos al ángel de Jehová acercándose a un joven llamado Gedeón, y que era como el más significante porque era la tribu de Manasés, una de las más pequeñas de Israel. Si Israel estaba débil, la tribu de Manasés estaba todavía mucho más débil. Y vemos que Gedeón, Gidón, significa talador, leñador, cortador o guerrero poderoso. Él no veía el gran potencial que estaba en él. No veía, era el quinto del libro de los jueces. Vemos que antes de él surgieron otros jueces, pero vemos ahí a Gedeón como el quinto juez que iba a liberar a Israel. Y que Gedeón tenía una gran prueba delante de él. Gedeón tenía que creer y confiar que Dios estaba con él para librarlo, que Dios estaba con él para salvarlo, para ayudarlo, para darle la victoria. Por eso no fue fácil lo que pudo ver Gedeón. Gedeón estaba igual que Israel, lleno de temor, lleno de miedo. Estaba trillando el poquito de trigo que habían cultivado a escondidas, lo estaba trillando para poder sacarlo, guardarlo, esconderlo, que los enemigos no lo consiguieran. Lo escondía todo porque el diablo lo conseguía y se lo robaba. Vivía escondiendo todo. Y vivir así es muy frustrante. Él estaba muy frustrado por todo esto. Eran 7 años que había vivido viendo toda esta situación, todo este desorden, todo este dolor. Había visto a muchos israelitas perder la vida. Había visto muchas cosas. Esto lo traumó, lo hizo tener miedo, temor, terror, pánico de los madianitas. Él tenía miedo. Entonces, vemos en Jueces 6:10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab, Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, estoy escondiendo el trigo. Varón esforzado y valiente, cuando esa gente aparece yo soy el primero que me escondo. Y tú me dices varón esforzado y valiente. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué está viendo Dios en ti ante el dolor, ante el trauma, ante el sufrimiento, ante las cosas del pasado que has vivido? ¿Qué está viendo Dios en ti? Jehová dio los ejércitos, el ángel de Jehová vio en Gedeón un varón esforzado y valiente. Ante toda Israel
vio a un hombre, el cual era diferente al corazón de todos ellos, llamado Gedeón, el cual sí iba a cumplir la misión. Porque no todo el mundo va a cumplir una misión en una nación. Hay naciones que requieren de personas que sí cumplan la misión. Porque los problemas se identifican en una nación. Si tú le preguntas hoy en día con la tecnología que está hoy en día, ¿cuáles son los problemas de Venezuela? Al chat GPT, entonces te va a decir todo enseguida. Chat GPT te va a decir todo. Dice, tú le preguntas cuáles son los problemas de Colombia y te va a decir todo. Ahora, ¿quién es capaz de llevar a cabo todo eso para poder liberar una nación? En Israel no lo había, solamente había un hombre, Gedeón. No lo había, solamente había uno, Gedeón. Era el único capaz de poder llevar a cabo esta misión. Israel la estaba pasando muy mal. La nación hay naciones que le están pasando mal. Venezuela aún la está pasando mal. No es que ya porque capturaron al tirano de Maduro, que estaba confiado en su búnker, que estaba confiado con todos sus sistemas antimisiles, S-500, y que estaba confiado con sus radares, y que estaba confiado con toda su brujería, sus hechicería y sus pactos, y que estaba confiado con todo el grupo de acciones especiales avispas negras cubanas, y que estaba confiado diciendo, nadie me va a capturar, tengo protección física y tengo protección espiritual. Estaba confiado. Él nunca pensó que Donald Trump se atrevía a hacer eso. Y sin embargo, entraron y se lo llevaron. Y le dieron opción. No una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Oportunidades. Ve y ensíliate, llévate a tu gente. Coge un país donde quieras irte. Si te quieres ir para Turquía, o si quieres irte para allá, para Qatar, o si quieres ir para Rusia, vete con toda tu gente y ya del país quieto. Pero no. El hombre se aferró al poder. Y dijo, no suelto el poder. Y de repente un poder mayor que el de él llegó y lo destruyó. Ahora Maduro ya no anda ya desfilando en los grandes restaurantes, que está comiendo jacuzzi, está comiendo un sushi, la palabra es sushi, está comiendo sushi, el jacuzzi, un sushi, comiendo salmón, comiendo comidas muy caras, con el mejor chef. Ahora Maduro no simula como mostraba comiendo caraota, que es un grano venezolano que es muy rico y lo come mucho allá en Venezuela, caraota con espaguete. Ahora no. Ahora Maduro no presume de ser una persona muy humilde, ni presume de ser una persona muy adinerada. Ahora está en una prisión. Y una prisión es frustrante. Si no tienes la capacidad espiritual de enfrentar una prisión, eso te va a consumir, te va a consumir. El cristiano debe estar preparado para enfrentar una prisión. Pues el cristiano debe de amar la Biblia. Pues si te metes en 4 países y te dan una Biblia, eres el hombre más feliz del mundo. Mi cuerpo físico está preso en una prisión de 4 paredes. Pero mi alma está libre para adorar a Dios. Hay presos que están presos físicamente, pero no espiritualmente porque conocieron a Cristo. Y hay unos que están presos físicamente y espiritualmente. Y aunque fueron liberados espiritualmente, de repente Dios les da la oportunidad y son libres. Pero el caso de Maduro ya no hay oportunidad. Ya Maduro va a morir en prisión, un hombre de 63 años. Lo van a condenar a cadena perpetua, que la primera son 25 años y que puede él reputarle 25 años. Puede venir y poner ahí para que si lo liberan, pero es imposible porque tiene muchos cargos. Ahora, si le ponen 2 cadenas perpetuas, 3 cadenas perpetuas, ya va Maduro, ya su destino es la cárcel. Y un hombre que está deprimido en la cárcel, un hombre que estaba pesado y que ahora ha bajado quizás a 15 kilos, ya vemos que la está pasando muy mal en la cárcel. Porque él tiene que arrodillarse y arrepentirse, y ahí Dios lo va a salvar y lo va a librar. Y él va a reconocer todos sus pecados y va a renunciar a todos sus dioses, y Dios así sí lo va a salvar, porque Dios es bueno para salvar al hombre. Pero si no hay un arrepentimiento, aún estando en prisión, es fuerte. Entonces podemos ver que no todo tirano puede estar feliz en este mundo. El ayatollah Khomeini, un hombre con una fortuna así como Maduro, con más de 200 mil millones de dólares, con mucho dinero. Ellos odian a Estados Unidos. Lo mismo la gente que son comunistas, ellos odian a Estados Unidos, odian el capitalismo. Y sin embargo, tú ves la familia, ¿dónde vive la familia de esta gente? En Estados Unidos. ¿Dónde vive la gente de todos estos grandes ministros que fueron ministros de estas dictaduras? En Estados Unidos. Viven en Europa, ¿dónde está el capital? El capital es dinero. El dinero no es todo.
pero el dinero es necesario. Si es necesario el dinero para hacer una buena inversión y comprarle una casa a tu familia. El dinero es necesario para tener un buen negocio. El dinero es necesario para darle lo que tú necesitas a tu casa, a tu familia. El dinero es necesario para bendecir y ayudar la vida de muchas personas. Pero el caso de ellos es que esta gente posaban de gente que eran muy pobres, muy humildes, y el gran capital estaba en ellos. Posaban de ser muy humildes y cuando iban a Estados Unidos compraban todo lo más caro. No es que usan zapaticos de esos económicos que puede usar un ser humano, zapaticos esos de $20, de $10. No. Son zapatos caros, zapatos de $4,000, de $40,000. Zapatos caros, no es que van a usar ropita de esas baratas, jeans de esos de ¿cuánto? De $7. No. Jeans de $7,000. No sacan camisetas de esas económicas, de esas que venden a $5, de esas que venden a $3. No. Usan camisas de $30,000, $100,000. Ese es la famosa humildad de toda esta gente. Usan todo lo más caro. Teniendo dinero, pero usan lo más caro. No está malo que tú uses cosas caras, no está malo. Pero cuando ya vemos este tipo de dictadores que quieren presumir de personas que son muy humildes, cuando atacan al país que tiene el capital, porque el país que tiene más capital en el mundo es Estados Unidos, segundo Europa, los países árabes, Arabia Saudita o esta Liga Árabe que podemos ver. Y es tremendo. Pero podemos ver que Israel no tenía capital, Israel estaba en quiebra, Israel no tenía sin nada. Madián lo había despojado de todo. Tú dirás ahora, Madián me despojó, Madián me dejó sin nada. Pero Dios quiere ayudarte. Pero dice, yo quiero levantarte de tu pobreza. Yo quiero levantarte de tu miseria. Yo quiero levantarte de tu dolor. Yo quiero levantarte de lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. Yo quiero darte un gran milagro. Era lo que Dios quería hacer con Israel. Y hasta ahora Israel es un gran milagro. Una de las naciones más poderosas del mundo, Israel, imagínate. Una de las naciones que tiene la tecnología más avanzada del mundo. Una de las naciones que tiene las armas más avanzadas del mundo. Una de las naciones que tiene el ejército más poderoso del mundo. Que tiene la aviación más poderosa del mundo. Ellos compraron aviones a Norteamérica. Aviones F-35 como que son. Y ellos lo modernizaron más. Ahora son más sigilosos que los mismos aviones originales. Esta gente es muy terrible. Estos israelitas tienen un cerebro muy terrible. Los hijos de ellos no crecen como los hijos de uno. O los que crecen en un colegio público donde enseñan al niño a tener limitaciones mentales. Tranquilo, en primero te vamos a enseñar el A, E, I, O, U. Después el abecedario y te vamos a enseñar para que hagas la letra A, E, I, O, U. En segundo te vamos a enseñar para que la L con la A, la A. No. Los israelitas enseguida cuando los niños tienen el año saben el abecedario, ya saben escribir. Cuando llegan al segundo año, ya ellos tienen razonamiento, ya ellos leen y pueden sacar la razón de lo que ellos leen. Cuando llega al tercer año, esa gente es terrible en matemática. No va a colocar la educación privada con una educación pública. La educación pública es limitada. La privada, claro, los alumnos que en verdad quieren estudiar y que tienen buenos representantes, padres que lo ayudan, vienen a ser alumnos muy inteligentes. Porque la educación no solamente es en el colegio, la educación primeramente es en la casa. Y mucha gente culpa a los maestros, que son malos. ¿El colegio es malo? No. El colegio no es malo. El problema es que el niño no tiene a nadie en la casa que lo ayude. O el padre no quiere pagar dinero para que alguien lo pueda ayudar. Lo ayude, como dicen por ahí, tareas dirigidas, lo ayude. En cambio, en Israel no solamente él recibe educación en los colegios donde están, sino que en la casa tiene una maestra que lo enseña a su mamá, los entrena. Tiene un papá que los entrena. Y es la diferencia de la educación judía. Entonces el cerebro de ellos, lógica, se abre tan terriblemente que esta gente sabe terriblemente. Comprenden cosas que uno no comprende. Hay niños que tú lo pones a ver y comprenden cosas. Y hay niños que tú lo ves y no comprenden nada. Porque no le han abierto el entendimiento en su casa. En la casa tienes que abrir el entendimiento a tus hijos para que sean inteligentes. Porque todo niño es inteligente. Pero los traumas de la casa, las peleas, los gritos, los intratos, tú no vales, tú no sirves, y empiezan a decir todo tipo de cosas feas.
las peleas del papá y la mamá, agarrándose los pelos, golpeándose, gritándose, diciéndole groserías, cosas malas. ¿Y por qué el Señor habla así? Claro, donde lo aprendió de la casa. ¿Y por qué es violento? Vamos a ver si no es de la casa, ¿dónde viene eso? Y hoy en día con la tecnología de los celulares, hoy en día deja al niño que vea lo que quiera ver y eso lo destruye. Porque eso daña las neuronas, daña el cerebro. Está comprobado por la ciencia, eso daña el cerebro del niño. Lo daña. Y es terrible. De cómo hoy el diablo está programando a los niños para la maldad, para el mal. Pero tú tienes que programar a tus hijos para el bien. Gedeón, aunque vio todo esto, y aunque vio dolor, aunque vio sufrimiento, pero él tenía fe de que Dios podía hacer algo grande por su nación, porque le dolía a su nación, le dolía a su pueblo, y él quería que su nación y su pueblo fueran liberados. Él quería que su nación y su pueblo fueran rescatados, y para poder ser rescatado tenía que clamar al Dios eterno, tenía que clamar al Dios todopoderoso, tenía que clamar a aquel que todo lo puede, tenía que clamar a aquel que todo lo hace. Por eso el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová, le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Le hace una pregunta. No comprendo, si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué no pasó todo esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Pero revisa tu fe. ¿Estás haciendo cosas malas? ¿Estás actuando de una forma que a Dios no le agrada como estás actuando? ¿Por qué te ha pasado todo esto? ¿Por qué has visto que vivir tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Es un proceso de Dios para triturarte y darte la unción? ¿O es un proceso que viene por estar haciendo cosas malas que no son agradables a Dios? ¿Qué tipo de pecado estás cometiendo? Israel cometió pecado. Dios estaba con ellos, pero ellos corrieron a Dios. Dios quería ayudarlos, pero ellos no se dieron a ayudar. Y llegaron a ese punto. Por eso Gedeón aprovecha, pues voy a aprovechar y le voy a hacer esta pregunta al ángel de Jehová. Si Dios está con nosotros, ¿por qué no pasó todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Si Jehová me sacó de Egipto, nos sacó de Egipto, con mano fuerte, con mano poderosa, ¿y por qué ahora nos entregó un enemigo tan insignificante llamado Madián? El espíritu de Faraón es más fuerte que el espíritu de Madián. ¿Y por qué ahora nos entregó a Madián? Porque ustedes mismos hicieron que Madián fuera fuerte dentro de ustedes. Tú decides que el diablo sea débil o que el diablo sea fuerte. Es que tengo miedo del espíritu de venganza. Claro, no se confía. La Biblia dice, no ignores las maldiciones del diablo, pero tampoco le abra puerta al diablo. Tú tienes que reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero si le vas a dar más poder al diablo y le vas a dar más autoridad al diablo y vas a entronar al diablo, lógico, todo el tiempo miras abajo. Cuando yo digo te colocaré arriba, cuando yo digo te haré cabeza, cuando yo digo te colocaré adelante, es porque estoy atrás, porque estoy debajo, porque soy cola. Es lo que pasaba con Israel. Israel no estaba yendo hacia adelante, Israel estaba yendo hacia atrás. Cada vez se empobrecía más y más y más. Era fuerte lo que estaba viviendo Israel. No era fácil. Y Gedeón aprovechó para hacerle pregunta al ángel de Jehová. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué ocurre? No entiendo. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Tremendo. Solamente Dios lo miró y le dijo, ve con esa fuerza, porque tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Dios te está dando una autorización, ve, cree y confía. Yo estaré contigo, te daré la fuerza, te daré la victoria para que puedas derribar, para que puedas destruir a esos enemigos, para que puedas hacerle frente a aquellos que vienen contra ti. Y sabes que Dios, que vemos que hizo Gedeón. Gedeón, espérate aquí, Señor. Y buscó un cordero y preparó una gran comida y se la ofreció al ángel de Jehová. Y vemos que Cristo, porque los ángeles no ofrecen sacrificio ni adoración. Y le ofreció, por eso el ángel de Jehová es una teofonía de Cristo, es una aparición de Cristo, el Cristo viviente, el Cristo de la gloria, el Cristo que vive por siempre. Y podemos ver que él aceptó ese sacrificio y subió en esa llama de fuego. Tremendo. Pero ahora Dios le está diciendo algo.
ahora quiero que vayas y destruyas el altar que hay en la casa del padre. Era tan tremendo que en la casa del papá había un altar a Baal y un altar a Acera. Había un altar. Y Gedeón había crecido viendo ese altar en su casa, en la casa de su papá. Había una maldición generacional en la casa de su padre. Cuando debieron de haber levantado un altar al Dios bendito, habían levantado un altar a los demonios. Israel estaba endemoniado y se estaba quejando. ¿Y por qué te quejas si estás adorando demonios? ¿Por qué te quejas si eres un brujo? ¿Por qué te quejas si eres un idólatra? ¿Por qué te quejas? Arrepiéntete, arrodíllate y clama a Cristo para que Él te salve de tu problema y esa enfermedad. Solamente Él tiene poder de hacerlo. Solo Él tiene el poder de realizar ese milagro. Pero Gedeón tuvo miedo de derribar ese altar en el día. ¿Saben dónde hacían los altares a Baal? Lo hacían en los lugares altos. Lo hacían en las montañas. Lo hacían en lugares altos. Y en los altares a Baal, construyó en lugares altos. O le llamaban Bamok, a estos altares llamaban Bamok. En estos altares sacrificaban animales, sacrificaban niños, mujeres vírgenes. En estos altares, que ubicados en lugares altos, hacían rezos, conjuros, hechizos, hacían ritos sexuales, rituales donde invocaban esa deidad, hacían ofrenda de incienso. Tremendo lo que había en este altar. El altar de Baal había poder oscuro, poderes demoníacos. Hacían cosas muy terribles. Era terrible. Pero Gedeón no quiso hacerlo de día. Fue y buscó uno de los toros de el hato de animales que tenía su padre, menos que su padre agarraba esos toros y los escondía cuando llegaban los madianitas. O porque tenía este altar a Baal, los madianitas no se metían con él. Porque tenía un altar a Baal, lo más probable era eso. Como tenía un altar a Baal, los madianitas no venían contra él, sino que lo que hacían era, le perdonaban la vida. Porque como tenía un altar a Baal, ahí permitían. Y entonces vemos que este hombre tenía toros ahí, en su redil. Y vino él, tomó un toro, lo llevó, no solamente Baal, el ídolo, sino que había un poste llamado Acera, una columna. Y vino Gedeón con el toro y derribó ese gran ídolo de Baal, lo destruyó y hizo pedazos. Y cortó con el hacha, derribó esa columna ya de madera Baal, como un obelisco, lo tumbó. Y vino y picó todo eso, hizo leña. Y luego sacrificó el toro y lo ofreció a Jehová, Dios de los ejércitos, mostrando que Dios es superior a Baal, mostrando que el eterno Dios es superior a Asera, a Astarte, superior a Amalek, superior a todos sus dioses, mostrando que el eterno Dios es más poderoso, porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier circunstancia. Pero si tú quieres un Dios poderoso, tú también tienes que ser fuerte en oración, fuerte en búsqueda, fuerte en entrega, fuerte en buscar del eterno Dios y decir: Dios, hazme fuerte, porque yo venceré a todos mis enemigos que me hacen la guerra. Fuerte. No era fácil, pero tenía que ser fuerte, decidido, determinado para enfrentar al enemigo y destruirlo. El enemigo estaba haciendo la guerra, pero él tenía que ser fuerte y confiar en el eterno Dios todopoderoso. Vemos todas las hazañas de Gedeón y cómo él pudo enfrentar en esa primera parte a Baal, cómo pudo enfrentarlo, derribarlo, y cómo pudo levantarse como una gran esperanza para Israel. Esta historia continúa, esta palabra profética continúa, esta palabra revelada continúa, porque Dios quiere que tú seas fuerte. Dios quiere que tú seas fuerte contra los enemigos que te hacen la guerra. Dios quiere que tú seas fuerte contra Madián. Dios quiere que tú seas fuerte contra todos aquellos que vienen contra ti para querer destruirte. Por eso Dios dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del resucitado ha nacido sobre ti. Para que tú veas que toda oscuridad que ha venido contra la tierra y toda tiniebla ha venido contra las naciones desaparecerán delante de ti, porque en ti está la luz resplandeciente del Hijo de Dios, que ilumina de dentro de tu vida hacia el exterior de tu vida. Todo será iluminado por ti, porque en ti está la luz eterna, la luz que derriba la oscuridad de este mundo, la luz que guarda, la luz que salva,
la luz que trae libertad, la luz que trae esperanza, la luz que trae salvación, la luz que trae sanidad, la luz que trae milagro está en ti. Y esa luz había nacido en Israel para ser salva de ese enemigo llamado Madián, de ese enemigo llamado Amalek, que saqueaban todo, lo dejaban sin nada, pero que aunque tú no tengas nada ahora, Dios dice, yo te doy un nuevo comienzo, un comienzo de la nada, porque quiero llevarte a lo mucho, un comienzo donde no hay nada, pero quiero llevarte a grandes cosas. Él quiere traer grandes victorias en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honor, adoración, exaltación, alabanza. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos el poder de tu nombre. Gracias, Padre, por darnos poder y autoridad para vencer a Madián y vencer todos sus demonios, vencer a Baal, a Sera, a Astarte, vencer todas esas fuerzas del mal, vencer todas esas fuerzas oscuras, vencer a Marruk, vencer todas esas fuerzas tenebrosas, vencer todo aquello que se levanta contra la vida de tu pueblo. Gracias por enseñarnos a vencer tu espíritu que saquea, tu espíritu que roba, vencer tu espíritu de saltón, revoltón, de langosta, de saltamonte, vencer tu espíritu que viene a despojar tu finanza, viene a despojar tu casa, de quebrantar todo demonio que venga a destruir los aparatos electrónicos en tu casa, a destruir tu electrodoméstico. Quebrantamos todo poder del diablo que venga contra tu vida para robarte el trabajo, los contratos, para destruir tu negocio, destruir tu empresa, bloquear las cosas para que no avance, progrese, prospere y triunfe. Atamos, reprendemos a esos enemigos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que tu vida se levante en clamor para declarar que Él te va a librar, que Él te va a salvar, que Él te va a ayudar y que Él salvará tu vida, porque Él es el que salva, Él es el que libra y Él es el que trae milagros. Él traerá grandes milagros en ti y obrará un milagro grande en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dile gracias, Jesús, por ser Señor de mi vida. Me salvas, me libras de Amalek. Me salvas y me libras de todas esas fuerzas del mal. Me salvas y me libras de los amalecitas y me das libertad, sanidad, cambio y transformación. Soy libre porque te amo, te bendigo, te exalto y te glorifico. Eres bueno para salvarme, eres bueno para librarme y eres bueno para darme muchos milagros. Así te bendigo siempre y confía que Él está de tu lado para darte la victoria. Está de tu lado para darte bendición. Está de tu lado para que tu vida avance. Está de tu lado para que tu vida tenga triunfos. Está de tu lado para que tu vida sea llena del poder del Espíritu Santo. Está de tu lado para que tu vida avance en el poder y el renuevo que te da el Espíritu Santo. Por eso tú crees al eterno Dios Todopoderoso y le dices, Dios, gracias por salvarme, por sanarme, por darme el milagro y traer grande bendición. Así que te bendigo siempre en la gloria poderosa de nuestro Señor y Salvador